epicentro de las protestas fue la Plaza San Martín, donde con pancartas y banderolas los asistentes pedían la salida de Chávarri y además mostraban su respaldo y apoyo a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Las protestas se dirigieron primero a la sede de la Fiscalía ubicada en la avenida Bancay, donde se terminó con un plantón. Luego, al saber que el fiscal José Domingo Pérez hacía el lacrado de su oficina, se dirigieron hacia el lugar, pero fueron dispersados con gas lacrimógeno por la policía. Después de esto, y tras conversar con los efectivos, se pudo ir hasta la cuadra 2 del jirón Miro Quesada, donde realizaron una vigilia y banderazo hasta las 4 de la mañana. Pasaron Año Nuevo en las calles. Comenzando un nuevo año marchando y la gente prefiere estar acá que estar en sus casas festejando, porque este es un acto patriótico que se está haciendo para defender a estos fiscales que este corrupto de Chávarri ha tratado de sacarlos, y el pueblo no puede permitir ya tanta corrupción. Estamos cansados del fujiaprismo. ¿Por qué tiene que un fiscal que está yendo intachable, que está haciendo su trabajo bien, por qué tiene que sacarse a ese fiscal? El pueblo no puede permitir, está cansado de tanta corrupción. Desconocemos a Chávarri como fiscal porque él juramentó en ausencia del presidente de la República y en presencia de Galarreta, con las manos cochinas ensuciadas por Odebrecht. Chávarri no es nuestro fiscal. El pueblo peruano está cansado de la corrupción. El pueblo peruano ha salido a las calles libremente a manifestar su opinión y estamos cansados de Chávarri. Chávarri es un enemigo del pueblo porque ha destituido al fiscal Domingo Pérez y al fiscal Vela. Eso no lo vamos a permitir. Todos los peruanos estamos en las calles, libremente manifestando nuestra posición y defendiendo al fiscal Domingo Pérez. Esa es la posición del pueblo peruano. Invoco a todos los peruanos en el país a salir a las calles. Es tiempo de hacernos respetar. ¡Basta de corruptos! Bueno, recibieron las 12 de la noche en pleno banderazo. Este grupo de personas cantó un emotivo himno nacional.